Buenos días. Qué privilegio, como cada año, estar aquí en este evento tan importante con personas tan distinguidas. Y me siento contento de participar hoy. Vivir lo sobrenatural. ¿Me permiten orar, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, que la presencia de tu Santo Espíritu esta mañana se mueva aquí y respalde la palabra que has puesto en mi corazón para dejar en la vida de cada persona presente. Dios mío, que lo sobrenatural se mueva entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero definir la palabra sobrenatural. Cuando hablamos de sobrenatural, estamos hablando de intervenciones divinas, de fenómenos que exceden las leyes naturales, como las sanidades, los milagros, los prodigios, como las palabras proféticas, y tiene que ver con la actividad de seres espirituales. La Biblia describe cómo Dios, ángeles y otros seres naturales o sobrenaturales actúan en el mundo manifestando su poder a través de eventos extraordinarios. Eventos que cambian la vida de personas, de ciudades y también de naciones. Vivir lo sobrenatural debe ser un estilo de vida. Por eso el tema, vivir lo sobrenatural, un estilo de vida en la vida de un creyente a causa de su relación, de su intimidad con Dios. Y yo creo que lo sobrenatural se mueve específicamente en personas que tienen una comunión íntima, una relación poderosa con Dios, que es la base de este mover divino, la intimidad, el compañerismo con Dios, la alianza, la asociación con Dios. En Hechos 2:42 y 47 encontramos unos versos hermosísimos para ver lo que sucedió en la iglesia, una iglesia modelo, la iglesia del principio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La calidad de vida atrae la presencia de Dios y activa lo sobrenatural en la vida de una iglesia. Se me pidió hablar de lo sobrenatural, no en milagros, no en prodigios, sino en el crecimiento de la vida de la iglesia, que es una de las cosas más fundamentales en la vida del reino de Dios. El crecimiento de la iglesia debe ser para nosotros lo primero y lo más importante. Si eso no se da, estamos jugando al gato y al ratón y estamos en un ambiente religioso. Necesitamos un cambio profundo de crecimiento y de multiplicación. Muchas iglesias en el mundo buscan crecer numéricamente, pero una forma de crecer numéricamente es permitir al mover sobrenatural del Espíritu Santo en la vida nuestra como personas y en la vida de la iglesia. Es que vivir lo sobrenatural no solamente es hablar de milagros físicos, experimentar la presencia continua de Dios en la transformación de vidas y de poder espiritual en acción, sino también ver el crecimiento de la iglesia, que es el verdadero diseño de Dios. Escúchelo, es el verdadero diseño de Dios. Es que si la iglesia no crece, se estanca. Y si la iglesia se estanca, tiende a morir. La iglesia debe tener un crecimiento sostenible, vivir creciendo. La iglesia debe ser esta institución viva, llena de vida, donde la gente se salve cada día, cada semana, donde podamos cada mes estar bautizando y discipulando los bautizados. Es un elemento práctico
donde lo sobrenatural encuentra lugar para poder actuar y moverse. Por eso hablamos que la iglesia no debe estancarse nunca. Quiero hablarles hoy de 4 puntos que considero son importantes para nosotros esta mañana. El primero es: la iglesia sobrenatural nace por la presencia del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 2 de Hechos, versículos 1 al 4, se nos dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo sobrenatural se hizo sentir en ese momento tan importante. Es que la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue el punto de partida de la iglesia. Escuche eso: el Espíritu Santo vino con poder. Fue el inicio de una iglesia viva, dinámica, de un tiempo de manifestaciones, de una iglesia que caminó hacia un glorioso crecimiento. Y es importante, como me gustó a mí que hayan inclinado lo sobrenatural en el crecimiento, porque, amados, la vida del ministerio, la vida de la iglesia tiene que ver con su crecimiento. Si la iglesia no crece, estamos jugando. Si la iglesia no crece, no hemos entendido realmente a lo que Dios nos llamó, a conocer el verdadero diseño de Dios. La iglesia debe estar en constante crecimiento. Pero para ello yo creo en mi espíritu, a través de 51 años de experiencia ministerial, que debe haber una visión clara de lo que uno quiere lograr, de hacia dónde quiere ir, con quiénes quiere ir. Y es también importante el orden que podamos establecer, la pasión que debe haber en el crecimiento de la iglesia, enfocados en el crecimiento. Y tiene que haber un orden para que Dios pueda moverse. Dios es un Dios de orden y se mueve donde hay orden. Aleluya. Lo sobrenatural se mueve donde hay orden. Quiero que veamos entonces cómo inicia esta iglesia. La presencia del Espíritu Santo la activó los dones, activó toda riqueza para llevar a la iglesia al crecimiento y a la multiplicación. Lo sobrenatural de Dios trae a la iglesia una activación, y esa activación lo que hace realmente es exponer a la gente en el camino correcto hacia el crecimiento. Y eso es maravilloso. Hechos capítulo 10, de los versos 44 al 48, encontramos una historia sobrenatural que inclinó a la iglesia a un crecimiento vertiginoso. Pedro fue un apóstol dedicado a los judíos. Tenía una pasión para ganar al mundo judío. Y el hombre abrió las puertas de la salvación a los judíos en el día del Pentecostés, como también en el pórtico de Salomón, ganando 3,000 y ganando 5,000 personas. Pero ahora el apóstol está entre los gentiles. Cornelio, un anfitrión extraordinario, ha reunido a sus parientes cercanos y ha reunido también a amigos, y convocó a Pedro, llamó a Pedro. El Espíritu Santo trajo a Pedro para que pudiera anunciar a los gentiles la vida de Jesús. Cuando Pedro llegó, comenzó a hablarles, dice el verso 44, que mientras Pedro aún hablaba las palabras, hablando de Cristo, cómo Cristo fue lleno del Espíritu Santo, haciendo milagros y prodigios, y lanza un mensaje maravilloso. Quiero que veamos que Pedro hasta ahí no sabía para qué lo habían invitado, excepto que Dios le dijo que llegara a ese lugar. Y cuando comenzó a hablar, el hombre sabía qué hablar. Tenía vida, tenía poder, tenía unción, tenía conocimiento. Él era un hombre extraordinario de Dios, y comenzó a hablar acerca de Jesús.
Mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el discurso. Lo sobrenatural descendió. El Espíritu Santo los llenó, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que glorificaban a Dios. Y vean algo que tiene que ver con el crecimiento, con el afianzamiento de la vida de la gente, con la consolidación. Dice luego que Pedro respondió diciendo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados, que los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El acontecimiento sobrenatural descendió. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero la actitud de Pedro, la activación de Pedro, mandó a bautizarlos en agua, que es lo que tiene que suceder. El Espíritu Santo quiere moverse en la iglesia de hoy en día. Y yo creo que nosotros vamos a ver la gloria de Dios en el último tiempo y la cosecha final que será extraordinaria en el mundo. Pero nosotros los líderes tenemos que estar atentos y ser parte del crecimiento y ser sabios, inteligentes, creativos, dinámicos, para darle una continuidad al trabajo sobrenatural de Dios. El mundo sobrenatural se mueve, pero Pedro es activo y los manda a bautizar. Los consolida, los afianza, los ha ganado, los ha convertido para Cristo. Y eso entre los gentiles era realmente maravilloso. El hombre usó el poder de Dios. La palabra poder en griego es dunamis. Significa poder físico, habilidades, capacidades. Cuando hablo de esto, recuerdo que cuando Dios llamó a Jolial y a Bezalel, los artífices del tabernáculo de reunión, lo primero que hizo Dios, los llenó de su espíritu. Y luego que fueron llenos del espíritu, vino el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte, de capacidad, de invención, de diseños, capacidad para trabajar en piedras de engaste, en telas, capacidad para enseñar. El espíritu descendió con una riqueza. Es que en el Espíritu Santo hay una riqueza de Dios. Aleluya. Cuando somos llenos de esa riqueza, la unción, la gloria de Dios desciende y lo sobrenatural se activa, actúa en la vida de la iglesia. Entonces podemos hacer cosas maravillosas que nunca humanamente nos atrevimos a hacer. Pero ese espíritu viene para darnos poder. Pero también la palabra poder abarca lo que se llama denuedo. Cuando tienes denuedo, te vuelves audaz, intrépido, valiente, con ánimo pronto, atrevido, esforzado, con gallardía, osado. Tiene grandes resoluciones del corazón. Es decir, se cambia la vida de un creyente. Y un hombre que tiene todas esas bondades y esa riqueza de Dios es capaz de hacer cosas grandísimas en el mundo espiritual y atraer lo sobrenatural de Dios y fluir en este crecimiento en la iglesia, que para mí es lo más lindo. Es hermoso ver los paralíticos levantarse. Es lindo ver los ciegos abrir sus ojos, los sordos oír, el mudo hablar. Eso es esplendoroso y uno puede verlo en la vida del ministerio. Pero nada es más lindo que ver la gente venir a los pies de Cristo con las manos alzadas, llorando, conmovidos por la palabra que se ha escuchado, la salvación, el impacto que produce la predicación de la palabra de Dios. Y cómo esta predicación nos envuelve en un crecimiento maravilloso. Dunamis también es poder para trabajar con violencia, haciendo cosas extraordinarias, también por el poder sobrenatural de Dios, cosas que por naturaleza humana nunca nos atreveríamos a hacer. También dunamis es poder de influencia. Influencia es la capacidad que tiene algo o alguien para afectar la conducta de las personas. Es la capacidad de afectar a otras personas, a otras instituciones, ciudades, naciones, etcétera, etcétera. Cuando el poder de Dios está en tu vida, tu nivel de influencia crece, sale de tu casa,
sale de tu barrio, de tu colonia, de tu ciudad, de tu nación y va a naciones del mundo. La influencia espiritual es poderosa. ¿Cómo trasciende? Yo quiero compartirles algo que uno enfrenta en la vida del ministerio. En la organización de la que yo soy parte durante muchos años, a mí se me hizo a un lado por el crecimiento de la iglesia. Yo fui rechazado, fui menospreciado, mal querido, pero yo aprendí, como indio hondureño, yo aprendí a que esas cosas no me importan. Me pueden maltratar, me pueden menospreciar, pero si Dios me ama, si Dios está conmigo, si su unción está sobre mí y yo entiendo el valor del ministerio, pues eso no me importa. Pero el año pasado vino el vicepresidente de la iglesia de Estados Unidos y me dijo: hemos cometido unos errores contigo. Me dijeron que tú te fuiste de la organización, que te separaste. No, le dije, nunca me he separado. Yo estoy aquí donde he estado siempre. Los que se separaron fueron ustedes. Pero entonces me dice: ahora queremos llevar lo apostólico a las naciones del mundo y quiero que tú seas parte de todo esto. Ahorita voy con la ayuda del Señor, el próximo mes a África. Tienen 5,000 pastores en África para ser envueltos en este mover sobrenatural de Dios, y eso es maravilloso. Damos gloria a Dios por todo eso. Sí, cómo la influencia trasciende. Escucha, no te preocupes si te menosprecian, si no te aceptan. Que te acepte Dios, que te respalde Dios es fundamental. Y no tienes que luchar ni combatir a nadie. Solo tienes que seguir haciendo lo que Dios te llamó a hacer a ti. Dunamis también es poder para producir frutos y poder llevar a la iglesia al crecimiento y a la multiplicación. Cuando tu vida está conectada a Dios y a su propósito, lo sobrenatural de Dios viene. Las multitudes van a querer estar contigo, querrán escucharte, querrán seguirte, vayas donde vayas, prediques donde prediques. Si no, miremos a Jesús. En Lucas capítulo 5, verso 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el lago de Galilea, de Tiberíades, habla que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Primero, ¿quién convocó a las multitudes para seguir a Jesús? ¿Quién las convocó? Segundo, ¿por qué las multitudes seguían a Jesús? Y esto tiene que ver con nosotros, con lo sobrenatural y con el crecimiento de la iglesia. Yo estaba pasando los canales y me detuve así para ver unos rockeros peludos cantando su música, y tenían por lo menos unas 100,000 personas, y me enfurecí. Digo, ¿cómo esta gente puede mover multitudes? Y el pastor, el creyente, realmente es muy pobre. Y dije, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra vida, nuestra actitud, y que las multitudes puedan seguirnos? Es interesante, y seguir a Jesús, que es lo importante. Entonces, a Jesús lo seguían multitudes. En primer lugar, Jesús tenía una relación íntima con Dios. Él oraba durante noches enteras, madrugadas. Segundo, tenía un amor compasivo por la gente. La compasión hizo grande el ministerio de Jesús. Tercero, su predicación estaba cargada de vida, de poder, de autoridad. Número 4, Jesús siempre fue una respuesta a la sociedad. Las multitudes a los que seguían, porque Jesús era una respuesta. Y número 5, oró noches enteras, madrugadas, cuando nadie se había levantado. Jesús estaba orando. Pero cuando amanecía, los demonios se postraban a sus pies y las enfermedades caían como plaga. Las multitudes lo seguían. Tiene que pasar algo. Es que yo creo con todo mi corazón que el creyente tiene que propiciar lo sobrenatural de Dios. Nosotros debemos propiciar que lo sobrenatural de Dios se mueva. ¿Cómo? A causa de nuestra calidad de relación con Dios, de nuestra intimidad, de nuestro tiempo de oración, de búsqueda, de clamor, de llorar en el secreto de Dios. No podemos vivir un cristianismo natural y esperar resultados sobrenaturales.
No, es imposible. Tenemos que buscar a Dios con intensidad, derramarnos y esperar que lo glorioso y lo sobrenatural de Dios pueda moverse en nuestra vida. Ese poder sobrenatural para mí se propicia, se gesta. Miremos que en el día del Pentecostés, los 120, ellos prepararon el ambiente en oración para que el Espíritu de Dios pueda haberse manifestado. Tres cosas sucedieron en la preparación del ambiente. Primero, se obedeció la palabra de Dios, esperando la promesa del Padre. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. ¿Qué podían hacer aquellos pobres discípulos sin la presencia del Espíritu Santo? Serían negando a Jesús. Pero ellos esperaron la promesa. Tenían unos 10 días cuando la gloria de Dios descendió sobre ellos. También había sed de Dios cuando la gloria de Dios descendió. Imagínense, estuvieron en el aposento alto orando no un día, 2, 3, hasta 10 días, cuando lo sobrenatural de Dios descendió como ráfagas de fuego, como lenguas de fuego ingresaron y todos comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas que la gente conocía. Los árabes, los cretenses, los diferentes que habían venido a Jerusalén estaban oyendo su propio idioma. Lo sobrenatural de Dios fluyó. En tercer lugar, existía unanimidad en el corazón de los creyentes. Fue como lo sobrenatural descendió. En segundo lugar, lo sobrenatural de Dios es lo que produce el crecimiento en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, verso 5 en adelante, el apóstol Pablo nos da una cátedra de lo que es el crecimiento y quién provoca, quién da el crecimiento. Él está en una lucha con los corintios, porque los corintios tienen una tremenda división, y les dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores a través de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Y luego dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento es una obra sobrenatural. Nosotros sembramos la palabra en el corazón y el Espíritu Santo se mueve para tocar la vida de la gente. Mire, yo soy un evangelista y por 34 años me he movido en los estadios de mi país y en otras naciones. Y las cosas que yo disfruto ver en mis cruzadas es ver lo sobrenatural de Dios. El hombre predica la palabra y la gente está ahí escuchando. Y mientras estoy predicando la palabra y hago el llamado, las multitudes vienen a los pies de Cristo. Algunos vienen con las manos alzadas, otros vienen llorando, otros hay que agarrarlos porque caen. Eso es asombroso. Nosotros sembramos, otros riegan, pero lo sobrenatural es que Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. No podemos besarnos la mano, no podemos engañarnos creyendo que nosotros producimos eso. Es una obra sobrenatural. Es como el mundo natural. Usted siembra una semilla y esa semilla le produce fruto. Y usted la ve crecer y luego en 3 años convertirse en un árbol. Así es el mundo espiritual. Lo sobrenatural de Dios desciende. Pablo dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Miremos entonces y tomemos de modelo la iglesia naciente, la iglesia del principio, el poder sobrenatural en la vida de esta iglesia. Yo la he estudiado mucho y he aprendido tanto en mi vida para poner en práctica todo el trabajo de la iglesia. Es una iglesia naciente, pero con enormes manifestaciones de Dios que hoy las necesitamos. Primero, una predicación ungida e inspiradora. Es que el pastor tiene que estudiar la palabra, tener una vida de oración y estar preparando filetes para alimentar al rebaño, pastos verdes, delicados, deliciosos, para que el rebaño lo disfrute y tengamos ovejas que crezcan y se engorden y puedan parir y puedan multiplicarse. Se trata de eso. La iglesia al principio tenía una predicación extraordinaria.
En Hechos 2:37, el apóstol Pedro en el día del Pentecostés no está huyendo como al principio, no está negando a Jesús como lo negó ante una criada. Ahora está de pie, el poder del Espíritu Santo había caído sobre él y sobre los 120. Y cuando dicen que está lleno de mosto, él tiene palabras y fluye con una predicación maravillosa. Y dice que al oír la palabra que predicó Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire usted el trabajo sobrenatural de Dios en la predicación de la palabra de Dios. Los grandes avivamientos en el crecimiento de la iglesia a través de toda la historia. Estudien los avivamientos. Yo he disfrutado leyendo las historias de Juan Wesley, de Moody, de otros evangelistas maravillosos de Europa. Cómo ellos, a través de la predicación de la palabra de Dios, provocaron avivamientos. No tenían medios de alocución como los nuestros. No tenían las facilidades que hoy tenemos. No tenían los salones lindos como este con aire acondicionado. Predicaban al aire libre. Pero esas predicaciones están tan llenas de vida que movieron lo sobrenatural y provocaron avivamientos gloriosos en la vida de la iglesia. La predicación de la palabra. Aquí dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el Espíritu Santo estaba allí fluyendo, moviéndose. Entonces Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? No tenía parlantes, eran inteligentes, usaron el viento. Como 3,000 personas. Fue un acontecimiento sobrenatural. Lo provocó la palabra de Dios a través de un hombre. Pero ¿saben cuáles son los problemas? Yo estaba hablando de evangelismo en estos días, pastores. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es tener una iglesia muda. Una iglesia que no testifica. Una iglesia que no predica, que no habla, que no comparte lo suyo. Lo que pasa es que para poder testificar habrá que tener tenido experiencias con Dios, una relación con Dios. Porque ¿qué pasó con la iglesia al principio? No solo Pedro el predicador, todos predicaban, todos anunciaban a Jesús, todos compartían. La vivencia de una iglesia. Por eso me gusta el tema: vivir lo sobrenatural. Vivir lo sobrenatural no es acción del pastor solamente, es de todos, de los líderes, del cuerpo, de todos los que amamos a Dios, los que oramos, los que buscamos a Dios con intensidad, los que evangelizamos, los que testificamos, los que hablamos del nombre de Cristo. Podemos ver el poder y la gracia de Dios. Si vivimos en un mundo agitado, un mundo depresivo, un mundo angustiado, desesperanzado, un mundo oprimido con cargas de opresión por los gobiernos, pero la iglesia no entiende. Hay un dicho que dice: en río revuelto ganancia de pescadores. Pero los pescadores no hemos entendido el momento que vivimos. Si cada creyente fuera un portavoz, una trompeta, y anunciar el nombre de Cristo, tendríamos una iglesia multiplicada, una iglesia crecida. Porque esto es lo más importante, amados, como líderes de naciones les hablo. Lo más trascendente en una iglesia es el crecimiento. Que no parezcamos fotografía los mismos al 31 de diciembre y el siguiente año los mismos. Tiene que haber generaciones, transformación, cambios, gente ganada para Cristo. Está pesada la cosa, ¿verdad? Es la verdad. Quiero hablarles la verdad. Me trajeron para decirles algo de parte de Dios. Y eso que quiero decirles es que tenemos que levantarnos, tenemos que dinamizarnos y tener compromiso y una profunda responsabilidad de ver lo sobrenatural. Todos, no solo los milagros físicos,
Tú puedes crecer, tu familia puede crecer. Una de las cosas que debe importarnos es la salvación de mamá, de papá, de tus hijos, de tus hermanos, de tus seres queridos, de tus parientes, de tus primos. Hemos faltado a esa responsabilidad para ver a Dios. Es interesante. Yo he hablado con alguna gente de Jesús y de pronto yo los veo quebrantados, llorando, y me abrazan. A veces gente que yo no conozco, porque hay una necesidad. El mundo está necesitado. Por eso Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo le dije: Señor, pero habiendo tanta gente, nos pides a rogar por obreros. Lo que pasa es que la gente no tiene compromisos. No queremos hacer un asistente solamente. Queremos tener compromisos de salvación, compromisos de testimonio, compromisos de traer a otros para Cristo. No venir solos en el auto. Hay que cargarlo con vecinos, con amigos, con familiares. Me gusta lo que hizo Pedro. 3,000 personas a los pies de Cristo. Es que el sermón de Pedro tocó los corazones por el poder del Espíritu Santo de Dios, y lo sobrenatural comenzó a compungirlos. Nadie puede compungir una persona si no es a través del Espíritu Santo. Ya la iglesia se levantó en un crecimiento vertiginoso. 3,000 personas fueron salvas por la palabra respaldada con poder. Entonces surge aquí algo que solo lo sobrenatural de Dios puede producir: el arrepentimiento, la conversión y el bautismo eran señales de la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Y esto tiene que estar pasando en la iglesia. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una conversión genuina, y también expresado en el bautismo. Y otra vez yo quiero detenerme un poco. La iglesia tiene que ser dinámica y estar bautizando. Yo construí hasta una piscina para bautizar. Hemos bautizado hasta 1,000 personas de una sola vez. Todos los meses bautizando gente, todos los meses. La iglesia tiene que ser dinámica. Ganamos y capacitamos para traerlos al bautismo. Es importante por el crecimiento y la consolidación de la vida de la iglesia no perder la gente que ganamos, porque si perdemos la gente que ganamos, Dios no nos puede dar más. Debemos ser fieles en las cosas pequeñas para que Dios nos dé mucho más, para ser fieles en las cosas grandes. Así que el crecimiento real ocurre cuando las vidas son cambiadas desde adentro hacia afuera. No solo cuando sillas se llenan. Tiene que haber cambios de adentro hacia afuera. Esa necesidad debe ser muy grande. Tercero, lo sobrenatural se vive en la unidad y la comunión de la vida de la iglesia. Son cosas que nosotros conocemos, pero que hay que activarlas y volverlas una realidad. La experiencia de lo sobrenatural, como la gracia divina o la presencia de lo trascendente, se manifiesta y se fortalece a través de la conexión, la convivencia armoniosa entre personas, y especialmente en nuestro ámbito espiritual. En Hechos 2, 42, 44 vemos esta iglesia maravillosa del principio, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué actitud la vida de la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que vino temor. ¿Qué es lo que trajo temor? Miren lo sobrenatural. El ambiente se transformó en la ciudad. Se transformó la atmósfera espiritual. Un temor reverente comenzó a sentirse en toda la sociedad a través de la comunión, de la vida de una iglesia que amaba, que adoraba, que honraba al Señor. Entonces la atmósfera se cambió y la gente comenzó a sentir temor de parte de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Este comportamiento y esta actitud de la iglesia atrajo lo sobrenatural de Dios. La gente comenzó a ver el amor, cómo se trataban, cómo se relacionaban, cómo se llevaban. Comenzaron a ver a Dios en la vida de ellos y despertó una necesidad, un deseo vehemente en el corazón de la gente de conocer a Dios. Y eso a mí me llama la atención, el poder de la comunión de esta iglesia, que es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. Las buenas relaciones, el compañerismo, para que la gloria de Dios pueda descender. El Salmo 133, que ustedes conocen bien, habla mucho de eso. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Pero todo tiene que ver con la cabeza, las direcciones de la cabeza. El buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende hacia la barba. Aquí está el liderazgo, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras a todo el cuerpo de Cristo. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El poder de la comunión, la gloria de la comunión, la intensidad de la bendición de Dios cuando tenemos comunión. Es maravilloso. Yo he asistido a lugares. Estuve una vez en Medellín, Colombia. Me dice un pastor: comencé con los grupos, llegué a 1000 y me detuve. Me dijo: quiero que venga y diga algo cuando vea la iglesia, predique y vea qué es lo que nos pasa. Y comencé a hablarles en esa congregación sobre los males del corazón. Llamé al altar toda la gente que estaba enferma del corazón. ¿Saben qué fue lo impresionante? Que toda la iglesia pasó. Había quebrantamiento, había liberaciones, había lágrimas, se podía ver dolor. El pastor me abrazó y me dijo: ahora entiendo dónde nos detuvimos. Qué lindo es amar a la gente, llevarnos bien, relacionarnos como hermanos, lavados por la sangre de Cristo, transformados por el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, ser una familia. Maravilloso eso. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Jehová bendición, y donde está la bendición de Dios, lo sobrenatural de Dios fluye, se mueve. Necesitamos eso y romper con todo aquello que no es de Dios, las cosas que nos afectan. Se mantenían en comunión, en oración, en el partimiento del pan. Había señales, prodigios por amor genuino que habitaba entre ellos. Esta unidad era testimonio vivo del poder y de lo sobrenatural de Dios. Es que la comunión atrae lo sobrenatural porque refleja el cielo en la tierra. Atrae lo sobrenatural porque refleja el cielo en la tierra. Y es maravilloso que todos podamos aprender a vivir en ese amor. La iglesia debe crecer y la unidad trae crecimiento. La unidad trae crecimiento y poder de Dios. Y la unidad pastoral, les cuento una historia rápida. Allá por los años 90, San Pedro Sula, el crecimiento de la iglesia era muy pequeño. La mayor iglesia tenía 500 personas, que era la Pierre, la Reformada. 500 personas, tiempo de don Gregorio, un hombre maravilloso. Pero nos reunimos un grupo de pastores para ayunar, para orar y para decirle a Dios qué pasa con nuestra ciudad. ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué estamos detenidos? Todos éramos pastores frustrados. Y queríamos nosotros ver a Dios y ver lo sobrenatural de Dios actuar. Y vino una idea, el darle 7 vueltas a la ciudad. Y al darle 7 vueltas a la ciudad, 13 que son, pero teníamos que hacerlo como iglesia a nivel de toda la ciudad. Y al final de las 7 vueltas, ungir la ciudad desde un helicóptero. Fue una idea para mí brillante, divina. Le dimos 7 vueltas a la ciudad. Los brujos tiraban saumerios y maldiciones, cantidad de brujos en toda la circunvalación. Pero salimos miles. Y el último día
Llevamos equipos de sonido y gritamos y trompetas y gritamos. Un periodista vino y me preguntó: allá cayeron los muros, aquí ¿qué va a caer? La brujería, el satanismo, todo el ocultismo, que es lo que está haciendo la piedra de tropiezo para que la iglesia no crezca. Cuando pasó eso, el crecimiento de la iglesia en la ciudad comenzó y comenzó. Se había quitado los obstáculos, las dificultades. Lo sobrenatural de Dios vino, descendió. La unidad trae un poder y desata la gloria de Dios sobre la vida nuestra. Lindo es que se amen como iglesia, que sean una familia, que tengan un mismo sentir, que vayan en la misma dirección, que hable como el pastor, que crea como el pastor, que sienta como él siente y que vayan con él en la misma línea. Eso es trascendente. Y número 4, el crecimiento a través de lo sobrenatural. En Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí entramos a un punto importante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo vino el crecimiento de la iglesia? Bueno, habían predicadores fantásticos como los apóstoles. Pero el crecimiento vino no solamente en el día del Pentecostés ni en el pórtico de Salomón. El crecimiento vino a través del testimonio de cada hombre, de cada mujer. Es que cuando tú tienes una experiencia sobrenatural y cuando tu comunión con Cristo es excepcional, cuando amas a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, y tu relación con Él es óptima, lo peor que te puede pasar es estar callado. Tú quieres hablar, quieres testificar, quieres declarar el nombre de Cristo. Es lo que pasó con la iglesia. No vinieron ángeles, no, tampoco descendió Dios mismo. Lo sobrenatural descendió a través del testimonio de cada hombre, de cada mujer. Y Dios honró ese testimonio. Y la gente se salvaban la familia, los vecinos, los amigos. Vino un movimiento sin límites a la vida de la iglesia. Cada día, en tu trabajo, cada día, mientras vas manejando, cada día en tu casa, cuando te reúnes con tu suegra, cuando te reúnes con tus suegros, cuando te reúnes con tus amigos, cada día habla del amor de Cristo, habla. Nosotros hablamos en familia, comemos todos los domingos y estamos hablando el domingo que mi hija Karen, que está con mi esposa, fueron invitadas a un almuerzo en Miami por alguna gente. Y mi hija vio que en el hotel donde estaban almorzando estaba un hombre en una barra. Él estaba tomando. Y ella hablaba de que no miremos el pecado de la gente. Si miramos el pecado de la gente, este ya está frito. Este nunca se va a salvar. Miremos la necesidad. Ella vino, se acercó, como sabe muy bien inglés, comenzó a hablarle en inglés. Era un americano. Y el americano, mientras ella está hablando, está llorando, está quebrantado. Dijo: tus palabras me han levantado, me han animado. Se convirtió a Cristo. Dijo: les pago todo lo que han comido todo el grupo. Era un millonario de Miami, millonario necesitado. Ve usted el poder de una palabra. La unción de Dios está sobre usted, sobre su cabeza. Active lo sobrenatural. La vida de Dios está en usted. Active lo sobrenatural. Imagínese una iglesia que tiene esa actitud, esa vida maravillosa. ¿Cuánto puede lograr una iglesia como esta? Este templo podrá ser lleno 3, 4, 5 veces, 6 veces, y no habrá problema, porque los pastores no engendramos ovejas. Las ovejas se engendran solas, se reproducen solas. Tienen ustedes que contribuir inmensamente al crecimiento. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios? Actívenlo en ustedes, propícienlo, géstelo a través de su vida, de su trabajo, de su actitud. No se trataba de campañas aquí, campañas publicitarias. No habían rótulos, no había YouTube ni Facebook, sino el testimonio vivo de una iglesia llena del Espíritu Santo que comenzó a hablar, a testificar y a compartir de la gloria de Dios. Fue lo que activó lo sobrenatural.
Dios sigue añadiendo a su iglesia cuando ve un pueblo dispuesto a vivir en obediencia, pero también en poder. Yo les voy a contar una historia, porque no podría hablarles de esto si no les hablo de lo que quiero compartir. Cuando yo era un niño, mi madre me dijo: serás un pastor de multitudes y no voy a morir sin verte predicar a multitudes. Mi madre me vio predicar habían 2 campos de fútbol en Danlí, cerca de mi pueblo, llenos de gente, una muchedumbre. Y yo era el evangelista. Mi madre estaba ahí y sonrió. Pero lo que quiero expresarles es que yo llevé en mi espíritu eso. Qué lindo el trabajo de una madre. Una madre que no está enredada en las redes sociales ni en el Netflix, sino que está dedicando su vida y su tiempo para enseñar, para inspirar, para liberar, para profetizar sobre sus hijos. Mi madre profetizó y yo creí lo que ella profetizó. Pero en 1988 yo era un oficial de Lois Bank en San Pedro Sula y pastoreaba por la noche. Tenía 500 personas entonces. Pero yo tenía una frustración. Abandoné el trabajo para dedicarme al ministerio. Y yo tenía una frustración porque yo sabía que nací para más. Fue entonces cuando acudí a orar 3 días y 3 noches, a buscar a Dios con lágrimas. Yo estuve tirado en el piso. Estaba sucio, tirado en el piso llorando. Y le dije: Dios, si pastorear 500 personas sin mi destino, no lo quiero. Yo prefiero volver a la banca. Me iba mejor allá. Y empecé a hablar con Dios. Y Dios me dio 2 visiones. La visión de la iglesia en 3 días. Y la visión de las cruzadas en Honduras. Pero cuando me dio la visión de la iglesia, me dijo: los grupos familiares de crecimiento son tu visión. Y debes prepararte en ello. Pero yo no sabía cómo manejarlos. Los había llevado a cabo una y otra vez y había fracasado. Entonces comencé a leer los libros de Paul Yonggi Cho. Pero le dije a la iglesia: esto está pasando. Entonces abrimos el templo para orar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Señor, dale una clara visión al pastor. Entréganos esta ciudad. Espíritu Santo, danos un avivamiento. El altar estaba lleno de lágrimas. Miren, no hay cosa más poderosa para ver lo sobrenatural que la vida de oración en una iglesia. Eso mueve el poder de Dios. Eso mueve lo que no podemos mover a través de esfuerzos humanos. Y la iglesia estaba llorando ahí, clamando, suplicando. En 1993 teníamos nosotros un templo para 600 personas. Y teníamos un grupo ya de líderes formados. Entonces empezamos a trabajar en los grupos familiares de crecimiento, tal como Dios me dijo que lo hiciéramos. Ahí lo sobrenatural fluyó, porque en pocos meses teníamos ya 1000 personas. Abrimos un segundo servicio, abrimos un tercero. Ustedes saben lo que es nuestro calor en la ciudad y el sol terrible, pero la gente estaba ahí bajo el sol en grandes líneas, esperando que abrieran. Y saliendo un grupo y otro grupo queriendo entrar, se nos armaba un lío. La desesperación, el hambre de la gente. Abrimos un cuarto servicio, un quinto, un sexto servicio. Yo no lo hice, lo hizo Dios. Pero lo propiciamos, trabajando, esforzándonos con un orden, buscando a Dios. Y el Espíritu Santo ama eso. Cuando tú te entregas, cuando tú le buscas, cuando tienes una línea, lo sobrenatural de Dios desciende sobre tu vida. ¿Y qué pasó entonces? Llegamos a 6 servicios, pero ya no teníamos más espacio en el día. Y logramos entonces sacar la gente a la calle, 1,5 cuadras hacia abajo. Pero los vecinos no nos soportaron por la música, por los gritos, por todo. Y le dije: Dios, dame un terreno grande donde podamos construir un templo grande. Me dijo: vete al este de la ciudad. Vete al este de la ciudad. Y caminé sobre un terreno de 15 manzanas.
No tenía dinero, costaba $1,000,000, pero compramos el terreno. Porque cuando oras, lo sobrenatural de Dios se mueve. Les hablaba al principio de visión, porque si tienes visión, Dios te va a dar todo lo que tú sueñas, lo que anhelas de parte de Dios en tu corazón. Si no tienes visión, Dios no va a invertir en ti para malgastar lo que te entrega. Pero pasó algo. Yo conseguí el $1,000,000, compramos el terreno, pusimos una carpa de 5,000 personas. La carpa se llenó a las 4 de la tarde y se llenó a las 6 de la tarde. Ya no eran 3,000, eran 10,000 personas. La gente llovió de todas partes. Ahí comenzaron las pandillas juveniles a pelear. Había zancudos hasta de exportación, millones, nubes de zancudos. Había también lodo por todas partes. Pero cuando lo sobrenatural de Dios está fluyendo, no le importan las condiciones a la gente. Teníamos una carpa que cuando llovía había mucha agua cayendo por diferentes partes. El calor era terrible y no teníamos pavimento en los primeros días. Cuando danzábamos el polvo subía, pero a la gente no le importó. El más grande movimiento de la historia lo tuvimos allí. La unción de Dios cayó y lo sobrenatural de Dios se movió. Tú activas lo sobrenatural. Yo creo ciegamente que propiciamos lo sobrenatural. Yo quiero ver esta iglesia crecer, desarrollar. Quiero ver esta iglesia llena hasta 6 veces en el día. Que la gente venga de tela, que venga. Porque la gente cuando ama a Dios no le importa la distancia. Un día le dije a la gente, mire, demasiada gente, 500 en Santa Cruz de Yojoa, quédense allá, voy a enviarles un pastor. Todos los de Villanueva se quedan, los de Choloma se quedan, 200, 300 se quedan, los del Progreso. Repartí gente y repartí pastores. Había tanto para dar, porque donde lo sobrenatural de Dios se mueve, el crecimiento no lo detiene nadie. El crecimiento viene, la gloria de Dios se mueve. Vas a ver el poder de Dios, la salvación de la gente en los servicios que tengas. Vas a ver la gracia de Dios fluyendo en tu propia vida. Y amados, eso es lo más grande, lo más glorioso en la vida de una iglesia. Cuando tienes una visión, cuando tienes una pasión por Cristo y tienes una intimidad con Dios, lo sobrenatural de Dios va a fluir. Concluyo. ¿Queremos ver crecimiento real? Debemos vivir lo sobrenatural en oración, en santidad, en unidad, en fe. Una iglesia caminando en la misma dirección. Lo sobrenatural no es opcional, es la marca del pueblo de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que encienda un fuego en nuestra vida para que se propicie eso. Yo quiero ver la gloria de Dios aquí. Me gustaría que todos esos campos puedan venir. Yo tenía un sueño, pastores amados, traer la gente en tren de los campos en el tiempo pasado. Qué lindo. Pero hoy esta casa puede promover un movimiento de los campos, de todos los territorios. Yo sé, podemos hacerlo, podemos lograrlo y mover lo sobrenatural de Dios. Es lindo. No hay nada más hermoso que eso. Ver el crecimiento de la iglesia, la expansión, la extensión del reino es lo que Dios ama y es la razón por qué nosotros estamos aquí. Necesitamos el fuego del Espíritu y pedir a Dios que lo sobrenatural venga para experimentar el crecimiento. Que Muna vea la gloria de Dios. Que los líderes puedan vivir lo sobrenatural de Dios. Que el pueblo pueda vivir lo sobrenatural de Dios. Que las naciones puedan vivir lo sobrenatural de Dios. Y déjeme decirle, no hay límites. Escúchame bien. Y yo quiero que ustedes no se minimicen. Que ustedes crean en lo que Dios ha hecho en sus vidas. Crean que Dios ha hecho algo grande en su espíritu.
Crean en la grandeza del Dios Todopoderoso. Y crean que si Dios lo ha hecho en Honduras, lo va a hacer también en su nación. Dios levantará un ejército, un pueblo grande, un pueblo influyente, poderoso, un pueblo que exalte el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén.